Tengan un buen día todos, queridos oyentes. Somos de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, de la Facultad Cívica de Educación Primaria, del curso de Tecnología e Información de Comunicación, por el profesor licenciado Lalo Vázquez Mariscal. De quien les habla es Sonia Porto Bellido, del cual el tema que les voy a hablar es el zócalo. El zócalo está en la placa base, del cual se encuentra conectado con el microprocesador. Para acceder al microprocesador tenemos que retirar un mesh, así para ver el microprocesador. Mi nombre es Miluska Guaya Laurina y les voy a hablar para qué se utiliza el zócalo. Se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta y el integrado. Mi nombre es Gaby Parillo Quispe y en conclusión, el zócalo del CPU es un tipo de zócalo electrónico, en inglés conocido como socket. Zócalo de CPU es un tipo de zócalo electrónico que va instalado en la placa base que se usa para fijar o conectar en el microprocesador. El zócalo de CPU tiene la particularidad de trabajar tanto en 5 voltios como a 3.3 voltios, y el procesador es un circuito integrado y más complejo del sistema, es la unidad central del procesamiento del CPU, como se puede observar. Y el socket 3 se inserta a la placa base del zócalo especial. A veces resulta ser difícil reconocer, son conectores en donde se inserta la memoria principal llamada RAM. ¿Cómo reconocer el zócalo del CPU? Primero debemos desconectar la PC de la red domiciliaria. Segundo, para acceder al interior de la PC, tenemos que quitar una de las tapas laterales de la computadora. Luego deslice la tapa hacia atrás. Tercero, liberar las trabas de sujeción del conjunto disparador ventilador de Cowler, que lo mantiene ajustado al zócalo del procesador. ¿Cuáles son las características de un microprocesador? Una instrucción es una operación elemental que el procesador puede cumplir. Las instrucciones se almacenan en la memoria principal esperando ser tratadas por el procesador. ¿Qué es y para qué sirve un microprocesador? El microprocesador posee un arreglo de elementos metálicos que permite la conexión eléctrica entre el circuito integrado que conforma el microprocesador y los circuitos de la placa base. ¿Cuál es la función del procesador? El procesador se encarga del control y el procesamiento de datos en todo el ordenador. El procesador es el cerebro de un computador. La función del procesador es interpretar instrucciones y procesar los datos de los programas. ¿Cómo era antes el zócalo de CPU? Los primeros procesadores, desde el Intel 4004 hasta los de principios de los años 80, se caracterizaron por usar imágenes DIV. ¿Para qué se usa? Se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. Se ubica el zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos del circuito impreso. El SIF del zócalo. Este es un tipo de zócalo que permite insertar o quitar componentes sin hacer fuerza y de una forma fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todos los pines con la misma presión, por lo que también evita que se dañen. Conclusión del zócalo de CPU. En conclusión, el zócalo del CPU es un dispositivo electrónico en inglés llamado socket, sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica. Un socket de Internet es un mecanismo y su función es entregar los datos provenientes de la tarjeta red a los procesos o hilos apropiados. Un socket queda definido por un par de direcciones IP, local y remota, un protocolo de transporte y un par de números de puerto local y remoto. Otros tipos de zócalo.
Socket LGA es un zócalo de CPU compatible con microprocesadores Intel Pentium 4 e Intel Core 2. Socket VGA es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y microchip. Socket VGA es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar un microprocesador.